La población mundial avanza hacia un proceso acelerado de envejecimiento. Además de los cambios en su magnitud, la población avanza paulatinamente hacia el envejecimiento de su estructura por edades. Hemos empezado con una cita real. La población mundial está envejeciendo. Pero vamos a hablar del estudio de las poblaciones porque hay muchos datos y muchos conceptos que conviene saber. Yo creo que nos conviene a todos para saber a qué problema nos estamos enfrentando. Y para hablar de ello nos acompaña la profesora de Sociología de la UNED, Violante Martínez. Bienvenida. Gracias, Isabel. Estudio de las poblaciones es una parte importante de la sociología y además de una parte importante de la sociología, un tema que ocupa y preocupa, porque verdaderamente estamos viviendo en una situación, hablamos de crisis económica, hablamos de cómo se van a poder sostener una serie de circunstancias en las que vivíamos y que ahora parece que se están como derrumbando alrededor, y estamos hablando de los países desarrollados. Por tanto, los países en vía de desarrollo tendrán también sus problemas y los no desarrollados todavía quizá más. Vamos a empezar hablando del estudio de las poblaciones y de este concepto de población. Claro, población es inseparable de la sociedad. Y la sociedad sin población no existiría. Es decir, población son individuos, personas, sujetos que viven, que tienen una composición, una distribución y que están asentados en un hábitat, en un medio geográfico y que tiene unas características, pues desde un pueblecito con una ecología maravillosa, con un medio ambiente fantástico, hasta una megalópolis o una gran ciudad en la que hay un gran hacinamiento de poblaciones de diferentes etnias, de diferentes razas, con mucha conflictividad, porque cuando la población está dispersa, las relaciones tienen unas características muy diferentes a cuando están muy concentradas. Estoy pensando pues en el Imperio Romano, en la Roma antigua, en la que pues había muchos incendios, había muchos conflictos en determinadas zonas en las que había mucha población. Pues cómo no va a pasar en las grandes ciudades de hoy en día, ¿no? Nueva York, Tokio, Madrid, Barcelona, Bilbao, en fin, ciudades en las que hay mucha población que están concentrados en un determinado espacio. Hemos hablado de envejecimiento y estamos hablando de poblaciones, pero la realidad es que las distintas sociedades también tienen distintos problemas, igual que hablamos de ciudades con muchísima gente que tiene unos problemas distintos a las pequeñas ciudades o a los pueblos, pues también las distintas sociedades. No es lo mismo una sociedad como por ejemplo la española, por poner este ejemplo que es el nuestro, una sociedad que envejece, en la que el índice de natalidad cae, y ahora hablaremos de lo que significan estos índices, o una sociedad como la China o como la India, en la que deben tener un control de natalidad porque son demasiados y no se pueden permitir lo que aquí debiéramos permitirnos, que es tener más hijos. Claro, en las sociedades desarrolladas, avanzadas, modernas, la tasa de natalidad está cayendo hasta casi el nivel de reemplazo. Si mueren más personas de las que nacen, la sociedad se extinguiría, salvo que pues haya unos flujos poblacionales. Las tasas de migración un poquito hacen de efecto corrector, pero ni aun así, por ejemplo, en nuestro país, independientemente de los flujos poblacionales que hubo en los 9 o 10 últimos años, que entró muchísima gente, no podían restituir al tronco nacional que había perdido muchos efectivos de mujeres que no tienen los hijos que tenían que tener en una sociedad en la que tiene que haber un reemplazo, es decir, una tasa de natalidad muy baja, no nacen niños y niñas y mueren pocos. Es decir, que la población envejece, con lo cual eso supone que vamos a tener una población dependiente. Por supuesto que habrá contribuido en su etapa laboral. Esto va a subir, se van a hacer una gravación en los servicios sociales, en la sanidad, porque necesitan servicios, necesitan cuidados. Esto unido a la población desempleada adulta y a los pocos niños que nacen, pues nos va a llevar a un problema importante en España. Pero las tendencias mundiales de las sociedades desarrolladas son estas, las sociedades envejecen. Y
está habiendo otra tendencia paralela a que en las sociedades en desarrollo también se está produciendo el fenómeno de que personas que antes pues llegaban en determinados países con unas instituciones poco desarrolladas como la sanidad, tenían una esperanza de vida de 45 años, que morían a los 45 años, más o menos la edad promedio, y ahora ya se están dando los casos que llegan a 60 y más. Con lo cual hay un proceso paralelo muy interesante ahí. Es un proceso muy interesante y si hacemos un poco de historia vemos que este proceso y estas pirámides de mortalidad y natalidad pues no son algo nuevo. Si, por ejemplo, vamos antes de la industrialización, vemos que moría muchísima gente, pero también nacía muchísima gente. Se ha invertido, sobre todo en la sociedad occidental, la pirámide prácticamente y casi en su totalidad. La pirámide es un rombo prácticamente, ¿no? Se está acortando, se está achatando. La base, que debía ser muy amplia, se está cortando y la parte de arriba se está ensanchando a partir de una determinada edad, que es prácticamente a partir de los 45, 55 en adelante. La gente que ya empezaba a morir por distintas causas ya no muere. Por el desarrollo de la medicina, por el desarrollo del tipo de vida moderno, se cuida más la gente. Aunque también pueden decir otros, pero ¿y cómo es posible que se pueda entender esto si hay muchos accidentes de tráfico en los que muere mucha gente o catástrofes naturales que diezman a la población de manera importante? Pero aún así, pese a todos esos fenómenos coyunturales, las tendencias es que la pirámide está teniendo esta forma de aquí al 2035, 50, pues vamos a tener muy pocos niños y mucha gente mayor. Vamos a hablar del concepto de demografía. ¿Qué es exactamente la demografía? ¿Cómo lo podemos definir? Esto que estamos viendo, el estudio de las poblaciones, es decir, el estudio de las características de la población, cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay, cómo se distribuyen, cuáles son sus intervalos de edad, cuál es el intervalo de edad más predominante. Para que una sociedad pues esté un poco equilibrada tienen que nacer muchos niños, de 0 a 10 años es un intervalo que es amplio, de 10 a 20 ya se empieza a equilibrar más, de 20 a 40 ya se empieza la edad laboral y está amplia, pero ya a partir de los 45, en un ciclo industrial o posindustrial, se empezaba ya a reducir. Ahora, con la industrialización desarrollada y la posindustrialización y la tecnología, las sociedades tecnológicas, con el desarrollo que decía yo anteriormente de la medicina, del bienestar social, aunque ahora hablar del bienestar social hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Por todos estos periodos coyunturales que estamos viviendo, pues realmente empieza a agrandarse. La gente ya no muere tanto, la esperanza de vida se ha alargado hasta 86 en las mujeres y 78 en los hombres, como una media, ¿no? Entonces, la demografía estudia eso, todos los procesos que ahí intervienen, tanto las pautas matrimoniales, por ejemplo, a qué edad se suele casar la gente, casar o formar pareja. ¿Cuál es el número medio de hijos que se suele tener? Si en la década de los 70 en España, en 1974 se registra que las mujeres tenían de media entre 2,5 hijos, estadísticamente hablando, y 3 en adelante, que era una de las tasas de las más altas de Europa, a principios de los 80 cae vertiginosamente hasta tener y alcanzar una de las tasas más bajas del mundo. España en esto además es curioso porque es un país extraño, en el sentido de que efectivamente poco tiempo, y cuando ya estamos hablando de una sociedad más o menos desarrollada en los años 70, todavía el índice de natalidad era, si no alto, sí un promedio bueno con respecto a la tasa de mortalidad. Sin embargo, ha caído de una manera vertiginosa a ser prácticamente de los primeros países en los que la tasa de natalidad es bajísima. Claro, en España los cambios son muy rápidos. Hay épocas de pleno empleo y hay épocas de mucho paro. Ahora estamos en una época de desempleo muy importante. También ha habido etapas desde el punto de vista demográfico de mucha explosión demográfica y de repente ha caído. Ha caído porque uno de los factores importantes es la incorporación de las mujeres en el mercado laboral.
y los métodos anticonceptivos, también la oportunidad de alargar su etapa de educación, de formación, que justamente les coincide en la edad de tener hijos, y entonces eso hace que, junto con otros factores, pues las mujeres decidan postergar el tener hijos más tarde. La edad efectivamente es un factor importante. También se ha alargado muchísimo la edad en que las mujeres deciden tener hijos. Es más, hay mujeres ahora mismo que están teniendo hijos en edad prácticamente de ser abuelas, hace 30 años. Sí, es verdad, porque hay unas políticas de natalidad, hay unas políticas generales que no premian o no favorecen que haya unos refuerzos o bien de protección o bien de conciliación o bien de tener miedo a perder el puesto de trabajo porque una mujer se quede embarazada, ¿no? Entonces estos factores influyen mucho en que se postergue la edad de tener hijos y claro, cuando ya llega ese momento de tener hijos, la infertilidad empieza a hacer efecto y ya hay muchos problemas en muchas mujeres de quedarse embarazadas. Y a partir de ahí también el estrés influye en tener menos hijos y con menos probabilidades de tenerlos. Estamos hablando de demografía y de poblaciones. ¿Tiene algo que ver los tipos de familia con la demografía? Pues tiene mucho que ver porque las pautas matrimoniales, sobre todo con las separaciones, hace que haya familias que se separen y que se recompongan otra vez y cada uno de los cónyuges traigan hijos de las primeras familias. Entonces nos encontramos con casos muy curiosos porque está la familia compuesta, que consta de 2 o más personas, la nuclear sin hijos, la nuclear con hijos, la nuclear es el padre, la madre y los hijos. La extensa ya, pues hace ya tiempo que existe muy poquito, sobre todo en nuestro país. La monoparental, la polinuclear, la ampliada, la reconstituida, y hay muchos expertos que pues dan otro tipo de, además de estas, de definiciones en situaciones diferentes de tipos de familia. Pero todo viene un poquito por las pautas del matrimonio, de la pareja, las separaciones, que, por ejemplo, el hecho de que una familia se separe, un matrimonio se separe, pues si la madre se queda con los hijos ya es una familia monoparental, o si el padre se queda con los hijos es una familia monoparental. Entonces es muy frecuente este tipo de familias en épocas en las que el divorcio pues ha fraguado muy bien en la sociedad y ha conformado este tipo de familias. Estamos hablando sobre todo de nuestro país, por centrarlo en un lugar conocido y que además pues no nos es ajeno. Pero si hablamos de población en sentido más general, en sentido mundial, yo creo que quizás sea más difícil hacer este tipo de estudios porque tendrán que hacer estudios comparados, en el sentido de que es muy distinto en unos países, en otros, en unas áreas del mundo y en otras, también hasta en el tipo de familias. Podemos hablar del mundo musulmán, por ejemplo, los tipos de familias son también diferentes y entrarían en otra tipología. Bueno, dentro de nuestro mundo occidental, en Europa concretamente, se habla de la Europa mediterránea, en la que siempre la familia ha cobrado una importancia grande, ¿no? En el mundo musulmán, claro, el mundo musulmán es muy diverso también, pero está muy apoyado y regido por ideas religiosas en las que precisamente se ensalza la figura de la madre, de tener hijos. O sea, el hecho de tener hijos es algo que está muy dentro de la cultura y que tener una gran familia todavía se sigue dando, ¿no? Es muy normal una mujer que nada más casarse y en cuanto puede tenga un hijo, después otro, como mínimo 3, incluso, ¿no? Y se tengan los medios que se tengan. O sea, el tener hijos es algo muy importante. Yo estoy recordando, por ejemplo, en la década de los 80, cuando se hicieron unos programas en la India de los métodos de control de natalidad, que incluso se iban por zonas para dar medicamentos a mujeres para controlar el número de hijos. Y se encontraron en algunos casos que las mujeres decían que no, que ellas eran las que controlaban el número de hijos que querían tener y que nadie las iba a obligar a no tenerlos. Por lo tanto, si eran pobres como si no lo eran, que ellas querían tener los hijos. Yo recuerdo en un programa hace mucho tiempo que hice sobre las reinas de España, en las que se decía que sufrían muchísimo como mujeres, porque estaban obligadas primero a dar a luz públicamente y a tener muchísimos hijos
porque se les morían también muchísimos. En cualquier mujer eso era un drama, pero claro, en una reina era un drama doble. Tiene que ver la relación también mortalidad-natalidad, es decir, ahora se tienen menos hijos también, por muchas razones que ya ha expuesto la profesora Martínez, pero también porque piensas que el hijo que vas a tener no le va a pasar nada. Antes también se tenían muchos hijos porque esos hijos podían morir en cualquier momento. De niños, además. Exacto, precisamente. Hombre, el tener niños tiene un costo. En la sociedad de hoy, un coste económico importante y de dedicación al menor, que muchas personas pues se ven un poco constreñidas, ¿no?, en su tiempo. Volviendo a lo que decías, ¿no?, si se ven los censos de población en España en 1920, en 1925, 1930, las mujeres tenían el último hijo, normalmente eso lo he visto yo en los censos de población, a los 45 años, el último. Porque tenían que tener muchos hijos, sobre todo en áreas campesinas, porque había una tasa de natalidad alta. O sea, nacían muchos niños pero morían porque había enfermedades, no se controlaban bien, la institución sanitaria, el sector sanitario, todavía no se había desarrollado en su totalidad y no podían hacer frente y morían muchos niños. Entonces, una familia campesina que vivía precisamente de sus hijos para trabajar en el campo, si se les morían de 7, se les morían 4, pues tenían que seguir teniendo más, ¿no? Y de hecho, prácticamente hasta el umbral que se podía tener hijos, las mujeres españolas lo tenían hasta los 45 años. Y bueno, pues es un mecanismo de defensa. Cuando esto va cambiando, la sociedad se moderniza, se desarrolla el sector sanitario, la educación, las mujeres entran a trabajar, dedican más tiempo a estudiar, a formarse y pueden espaciar el número de hijos con los métodos anticonceptivos, se tienen menos hijos. No nos queda prácticamente tiempo, pero las instituciones han estado presentes, se ha hablado de la institución sanitaria. ¿Tiene mucha relación las instituciones con las poblaciones? Sí, porque las instituciones son las que satisfacen las necesidades de las poblaciones. Hemos dicho la institución sanitaria, la educativa, la laboral, la política, tantas como necesidades hay en una sociedad. Entonces las poblaciones y las instituciones van paralelas. Muchísimas gracias, profesora Martínez. Gracias.